Capítulo 2 del libro El nacimiento de las categorías. La reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Supongamos que Alberto, un compañero de trabajo, ha olvidado traer su billetera y no tiene dinero para almorzar. Con un gesto amable lo invitas a comer contigo. Una semana después eres tú quien olvida traer dinero. Alberto se acerca y te dice: despreocúpate, yo invito. Otro ejemplo, imagina que tienes 8 años y te consideras una de las mejores amigas de Laurita. Te encuentras con ella en el recreo escolar y le entregas en mano la invitación a tu fiesta de cumpleaños. Laurita asiste a tu fiesta, juega con tus amigos, come pastel. Un mes después, cuando llega el cumpleaños de Laurita, ella invita a sus amigos, pero no te invita a ti. Aún otro caso, sabes que tu vecina Antonia ha hablado mal de ti en el barrio. Además tienes sospechas de que ha intentado envenenar a tu perro. Una noche, mientras todos duermen, decides vengarte y pinchas los neumáticos de su auto. En ese momento sientes una gran satisfacción al pensar que le estás pagando con la misma moneda. Estos ejemplos ponen de relieve algunos aspectos del fenómeno que llamamos reciprocidad. Las 3 situaciones imaginarias ilustran la expectativa de que las acciones de un individuo A que afectan a un individuo B sean correspondidas con acciones de B que afectan a A de un modo más o menos equivalente. Las 3 retratan a un primer individuo actuando de un modo beneficioso o perjudicial hacia otro, y a este segundo individuo respondiendo de una manera que duplica, equilibra o es de alguna manera proporcional a las acciones del primero, excepto en el caso de Laurita, cuyas acciones violan la expectativa de reciprocidad. En general, si la primera persona es amigable, la segunda lo será, y a la inversa cuando la primera persona es hostil. Nuestras relaciones sociales serían muy pobres si se agotaran en relaciones de poder o dominio como las que describimos en el capítulo 1, jerarquías. Las relaciones recíprocas inundan la vida cotidiana de los seres humanos. Son tan abundantes y fundamentales para nuestras estructuras sociales como las relaciones de dominación. Intentemos, en primer lugar, identificar un núcleo semántico común a todos los usos dispares del término reciprocidad, en filosofía, biología, psicología, antropología y sociología. En un sentido general y abstracto, una relación entre 2 entidades A y B es recíproca cuando A se relaciona de alguna manera con B, B se relaciona de alguna manera con A, y la relación BA puede considerarse idéntica, similar, simétrica o complementaria con respecto a la relación AB. Smith y Brosnan, 2017, definen a la reciprocidad como una pauta de relación más o menos simétrica entre 2 individuos, en la que cada uno da y recibe bienes o servicios del otro. Así, en una amistad recíproca, se espera que ambos amigos se brinden apoyo, obsequios, atención y comprensión. Alternativamente, también reconocemos un patrón de reciprocidad negativa cada vez que un individuo o un grupo lleva a cabo acciones agresivas o destructivas contra personas a las que consideran responsables de haberles infligido un daño comparable, como sucede, por ejemplo, en el caso de la venganza. En resumen, de la serie de intercambios de bienes o males entre individuos, suele resultar una pauta de relación que a veces es equilibrada y otras veces es asimétrica. Muchos autores, de la Ética Nicomaquea de Aristóteles en adelante, consideran que el equilibrio en las relaciones entre los individuos es un elemento clave para lograr la cohesión grupal. Aunque cambian las reglas específicas y la forma en que se la practica, la reciprocidad está presente en todas las culturas. Precursores. El hecho de que el chimpancé A acicale al chimpancé B durante la mañana, estamos hablando del grooming, aumenta la probabilidad de que B comparta su comida con A por la tarde. Samuni et al. 2018, Smith y Brosnan 2017. De modo similar a como sucede con la jerarquía de la que hablamos en el capítulo 1, la reciprocidad como fenómeno institucional altamente desarrollado en las culturas humanas reconoce precursores en el campo del comportamiento animal. A los fines de este capítulo, los ejemplos más relevantes de antecedentes de la reciprocidad humana los buscaremos en los mamíferos. Por ejemplo, se ha comprobado experimentalmente que las ratas pueden retribuir favores a ciertos individuos,
Rute y Taborski, 2008, e incluso tener una actitud colaborativa en general con los demás cuando ellas han recibido favores de otros miembros del grupo. Rute y Taborski, 2007. Nos interesan especialmente los hallazgos acerca de la reciprocidad en los homínidos, ya que ellos son nuestros parientes más cercanos. Algunos investigadores han realizado experimentos con chimpancés en cautiverio. En general, no se ha podido comprobar que los favores del chimpancé A al chimpancé B promuevan, en un plazo breve, la devolución de favores del chimpancé B al chimpancé A. Smith y Brosnan, 2017. Pero este fracaso experimental no significa que las relaciones de reciprocidad estén ausentes en la especie. Cuando se observa a los chimpancés en contextos naturales, los etólogos no tienen dudas de que la reciprocidad es una de las pautas que coordina las relaciones entre los individuos. Estas relaciones recíprocas no se dan entre dos chimpancés cualquiera, sino que surgen de una historia y una dinámica grupal que involucra alianzas y amistades, rivalidades y hostilidades. No debería sorprendernos. También en los seres humanos las amistades a largo plazo entre individuos propician el florecimiento de la reciprocidad positiva, y los gestos positivos recíprocos refuerzan a su vez las amistades. Por eso, detectar las pautas de reciprocidad requiere observar a los grupos de chimpancé durante un tiempo prolongado. Smith y Brosnan, 2017. Al describir el estado de la cuestión de la reciprocidad en la etología, nos encontramos con las mismas dificultades que cuando hablamos de la jerarquía. Utilizamos el lenguaje de las instituciones humanas para describir el comportamiento animal. Pero conviene siempre recordar que no hay evidencia de que los chimpancés ni ninguna otra especie no humana operen con normas sociales. Barnecken y Tomasello, 2009. Tal como explicamos en el capítulo 1, únicamente en los humanos las instituciones de la cultura desdoblan al mundo en hechos reales y hechos virtuales, o hechos brutos y hechos institucionales, ser y deber ser, ontología y deontología. El uso de términos como amistad, favor, regalo, alianza, venganza o deuda para describir la conducta animal es metafórico y antropomórfico. Entonces, ¿qué pueden literalmente hacer los animales? Primero, los animales pueden ser empáticos. La empatía es un mecanismo que permite a un individuo replicar los estados emocionales de otros, lo cual es crucial para la regulación de las interacciones sociales, la actividad coordinada y la cooperación en pos de objetivos compartidos. Adriaense et al. 2020, Deval 2008. La empatía no se ejerce de manera indiscriminada, sino que se favorece a los individuos familiares y a aquellos con quienes se comparte una historia de cooperación. La empatía tiende a disminuir cuando se trata de extraños o de competidores. Deval 2008. Los animales pueden experimentar contagio emocional, el cual constituye la forma evolutivamente más antigua y más básica de empatía. Los ratones que ven a otros ratones sufrir dolor producen a la vez una respuesta de dolor intensificada. Un macaco se asusta y huye al escuchar los gritos de terror de otro macaco. Estas relaciones empáticas simples permiten que el grupo esté en sincronía a la hora de comer, dormir, recolectar alimentos o jugar. Deval 2008, Palagi et al. 2020, Pérez Manrique y Gomila 2022. Los humanos, por supuesto, también participamos de esta forma de empatía. Vivimos las emociones del prójimo vicariamente. La empatía no es aún reciprocidad, pero es una precondición relevante. Si puedo sentir lo que siente el otro, es más fácil darle lo que necesita. Segundo, algunos animales pueden comportarse de modo altruista. Los homínidos, Great Apes, nuestros parientes más cercanos, incluyen a diversas especies como los chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes. Estas especies tienen, además de la capacidad de empatía que comparten con otros animales, unas capacidades sociocognitivas más complejas que les permiten actuar de manera intencionalmente altruista. Kumar y Campbell, 2022. Algunos teóricos consideran que hay un conjunto de capacidades sociocognitivas que guardan una relación íntima entre sí. La capacidad de reconocer la propia imagen en el espejo,
que supone una cierta conciencia de la identidad individual y una diferenciación de los otros, es solidaria con la capacidad de consolar y ayudar a los demás. Targeted Helping, Yamamoto et al. 2012. Es probable que otras especies de mamíferos, como por ejemplo los delfines y los elefantes, tengan capacidades semejantes. En el caso de los homínidos, estas capacidades hacen posible todo un repertorio de pautas de interacción sociales, como la de rogar comida o ayuda, begging, o consolar a la víctima de una agresión, Supporting Aggressive Context, de Val 2008, Melis et al. 2011. Altruismo no es sinónimo de reciprocidad, ya que el altruista puede sacrificarse por el otro sin esperar nada a cambio. La reciprocidad, en cambio, implica una cierta simetría entre las posiciones. Quien da hoy, recibirá mañana. Tercero, si bien la cooperación se da de hecho en un gran número de especies, incluso en insectos sociales, abejas, hormigas, en los homínidos adquiere una gran flexibilidad gracias a sus habilidades para compartir información, formar alianzas y coordinar acciones. Tomasello, 2009. Aunque puede haber cooperación sin reciprocidad, es común que ambos términos vayan de la mano, ya que en muchos casos la cooperación es mutua, es decir, que los individuos se ayudan unos a otros. Cuarto, intercambio. No parece haber muchos ejemplos de intercambios uno a uno, tit for tat reciprocity, entre animales, en los que el bien o servicio que se da requiera una contraprestación inmediata de valor semejante. Al igual que los humanos, que en general mantienen una reciprocidad laxa en el contexto de ciertas relaciones familiares o de amistad, los homínidos no parecen llevar un conteo exacto de quién le ha hecho cuántos favores a quién, scorekeeping. El criterio de reciprocidad es amplio y relajado y está enmarcado en un vínculo a largo plazo. Smith y Brosnan, 2017. Los chimpancés, por ejemplo, suelen devolver los favores en el marco de relaciones positivas y también pueden vengarse de quienes han actuado previamente en su contra, retaliación o reciprocidad negativa. Melis et al. 2008. Tipos de reciprocidad. En el capítulo anterior nos referimos a las conductas de dominancia que se observan en el reino animal y que suelen producirse en el contexto de un historial de enfrentamientos entre individuos de una misma especie que comparten un territorio o conviven en un mismo grupo. Distinguimos a estas relaciones de dominancia descritas por los biólogos de las relaciones de autoridad descritas por los sociólogos y antropólogos. En efecto, en el caso de los seres humanos, las relaciones de autoridad o jerarquía se establecen y se mantienen por medio de hechos institucionales, que a su vez existen gracias a reglas constitutivas del tipo X vale como Y. No volveremos a describir estas reglas, dado que ya hablamos suficientemente de ellas en el capítulo anterior. Pero sí deseamos subrayar que la misma distinción entre naturaleza y cultura que establecimos para el caso de la jerarquía vale también para la reciprocidad. Las instituciones del intercambio de los seres humanos redescriben la reciprocidad incipiente en los homínidos, así como la autoridad humana redescribe la dominancia biológica. De hecho, si yo les pidiera a ustedes, lectores, algún ejemplo de reciprocidad entre humanos, casi con seguridad hablarían de regalos, saludos, compraventas, favores, represalias. Es decir, todos los ejemplos involucrarían hechos institucionales en el sentido de Searle. Por ejemplo, que una persona agite su mano abierta mientras dice adiós vale como despedirse. Entregar un objeto supuestamente deseado por la persona que lo recibe, envuelto con un papel especial y con una tarjeta de felicitación, vale como hacer un regalo, etc. Si quisiéramos ordenar más prolijamente los ejemplos que ofrecimos en el presente capítulo, podríamos distinguir varios tipos de reciprocidad que se juegan en el plano institucional. Primero, reciprocidad simbólica. Si saludo correctamente a una colega y en general la respeto, tengo derecho a esperar que mi colega a su vez me salude y me respete. En algunos contextos, el no saludar puede considerarse una falta de cortesía o una señal de desinterés, mientras que el saludar adecuadamente manifiesta una actitud de consideración y amabilidad hacia la otra persona.
Goody, 2021. El reconocimiento hacia el otro es, en cierto modo, un don. Los rituales de reconocimiento, tales como darnos la mano, involucran una reciprocidad meramente simbólica, puesto que los bienes que ponen en circulación son palabras, fórmulas y gestos. La reciprocidad simbólica no requiere, en general, transferir la propiedad de una cosa, dinero, manzanas, entradas para un concierto. Para comunicarnos, los humanos usamos gestos y lenguaje. El lenguaje articulado involucra una coordinación mutua entre lo que yo digo y lo que tú dices. El hecho de ser sujetos hablantes nos ubica en un sistema de reciprocidades, donde los pronombres personales, yo y tú, presupuestos en todo acto enunciativo, son por definición simétricos e intercambiables. Benveniste, 1971. El niño que aprende a hablar debe apropiarse de este sistema de coordenadas lingüísticas. Debe aprender a conjugarse como un yo que le habla a un tú y a escuchar los enunciados del tú como proferidos por otro yo. Muchos otros aspectos de la cultura están organizados en términos de relaciones recíprocas. Entre ellos debemos mencionar el mundo simbólico del parentesco, en el cual hay abundantes relaciones simétricas y complementarias. Algunos ejemplos. Uno es hermano de su hermana. El concepto de madre implica necesariamente el de su complementario, hijo. Así, una persona puede ser a la vez madre de su hija e hija de su madre. Los niños pequeños ya participan en ciertos intercambios simbólicos, como saludar u ofrecer comida o juguetes. Por lo general, cuando entregan objetos, no están tratando de transferir propiedad, sino de iniciar o preservar una interacción recíproca. Según Dunn, 1988, los niños utilizan el dar como un movimiento de apertura en su interacción con otros sujetos. Brunner y Watson, 1983, destacan que los niños de 1 año y medio de edad ya se relacionan con otros niños y con adultos dando y recibiendo objetos. Afirma que estos juegos de toma y daca, así como otros patrones de juego que involucran turnos, implican una reciprocidad simbólica que prepara al niño para la adquisición del lenguaje. En sus palabras, estos juegos constituyen protoconversaciones. El juego de simulación en grupo implica con frecuencia una reciprocidad simbólica. Cuando una niña dice yo seré la mami y otra agrega y yo la hijita, se establece una especie de pacto según el cual ambas partes tienen obligaciones recíprocas. En la medida en que cumplan con este acuerdo, una tiene que actuar como mamá y la otra como niña durante el tiempo que dure el juego. En resumen, en la categoría de reciprocidad simbólica incluimos a distintos fenómenos culturales que involucran roles sociales simétricos o complementarios. 2. Reciprocidad asociativa. Entre los años 1999 y 2003 investigué los intercambios de los niños en el patio del recreo escolar. Niñas y niños frecuentemente cambian figuritas o cromos, bolitas o canicas y golosinas, dulces, así como también objetos no materiales como por ejemplo puntos en los juegos por puntaje y gestos de amistad. Feigenbaum, 2005-2006. A menudo vemos a los niños otorgar beneficios o ceder bienes en nombre de los favores recibidos de sus compañeros o de los que recibirán en un futuro difuso, enfatizando los lazos de amistad y de pertenencia a un mismo grupo, más que el goce de la cosa material recibida en intercambio. Molm et al. 2007. Reproducimos algunas frases que registramos durante nuestras observaciones en el contexto escolar. Me gusta regalarles a mis mejores amigas. Regalo las que tengo repetidas. Niña de 7 años. Te regalo porque sos mi amigo. Niño de 7 años. Es mi amigo. Él me regaló un osito de peluche, entonces yo le prometí que le iba a regalar una bolita. Niño de 7 años. Las normas que subyacen a estas transacciones son las de la reciprocidad asociativa. La falta de observación de estas reglas de la reciprocidad asociativa puede dañar los lazos de amistad. Por ejemplo, Bianca, 3 años, le habla a Florencia, también de 3 años, quien no respeta los turnos para usar una hamaca. Yo no soy más tu amiga. Cuando dije pare, vos tenés que parar. Vos no vas a venir a mi casa nunca más.
No me vas a soplar mi velita. Fernando, de 6 años, explica a un compañero que no le prestará su juguete. No, lo que me compran no se regala. Si lo querés, comprate. Cuando yo no traigo nada y vos traes algo, no me convidás. El otro día me dijiste, la plata de mi mamá yo no la convido. Dijiste eso y te comiste todo vos. Otro niño de 10 años. No te presto el muñeco porque vos no me cambiás figuritas. Los antropólogos que han estudiado las sociedades en las que la institución del don se encuentra altamente desarrollada han enfatizado la relevancia de los intercambios asociativos para la cohesión social. Los obsequios no solamente reflejan los vínculos sociales, sino que también los redefinen. Seltzer, 1997, página 78. Donar y redonar los mismos objetos constituye la forma más sencilla de producir dependencia y solidaridad. Godelier, 1998. Aunque la forma específica de la institución del don cambia de una cultura a otra, alguna forma de reciprocidad asociativa parece estar presente en todas las culturas. La centralidad de los dones recíprocos para la vida social es resaltada por fuentes muy diversas, tales como la antigua mitología griega, los informes de los antropólogos sobre las culturas de Nueva Guinea, los cuentos nativos norteamericanos y la poesía medieval escandinava. Un ejemplo de esta última. Con su amigo debe ser el hombre amigo y devolver presente con presente. Edda Poética 23. A primera vista, en algunos contextos de interacción puede parecer que los regalos circulan en un único sentido, por ejemplo, de los invitados a una fiesta a la persona que cumple años. Sin embargo, los intercambios asociativos, incluyendo los obsequios, generan obligaciones recíprocas. El que recibe permanece obligado con el que da. Los niños que comparten golosinas con los compañeros que no poseen dinero asumen que en la situación inversa ellos se beneficiarán de la generosidad de sus amigos. Las actitudes altruistas y los regalos pueden ser interpretados como inversiones a largo plazo que redundarán en prestigio y en beneficios materiales. Como lo ha señalado Bourdieu, la retórica del desinterés no impide que haya un interés en el desinterés. El mundo de la reciprocidad asociativa no es un paraíso del respeto mutuo, sino que muchas veces los niños manifiestan un cierto grado de mezquindad y despliegan conductas manipulativas. Para ejemplificar este punto, transcribimos aquí otra observación realizada en nuestra investigación. Ezequiel, 7 años, llevó a la escuela su colección de animalitos de la selva. Salió al recreo con alguno de ellos, se dirigió a donde estaban 2 de sus compañeros de clase jugando y les mostró sus muñecos. Los niños se mostraron entusiasmados con la novedad y Ezequiel aprovechó la ocasión para intentar participar en el grupo. Ezequiel, ¿puedo jugar con ustedes? Alexis, sí, ¿me regalás este? Se refiere a una de las 3 jirafas que tiene Ezequiel. Ezequiel, bueno. Alexis, ¿le regalás el hipopótamo a Lucas? Ezequiel, está bien. Alexis, regálanos otro animal. Ezequiel, no, otro no. Alexis, dale, si no me das otro animal, no te dejamos jugar. Ezequiel le da un panda y se queda jugando con ellos hasta que toca el timbre para entrar a clase. Tercero, reciprocidad económica o estricta. Frecuentemente los niños manifiestan interés en ciertos objetos poseídos por otros niños y negocian para adquirirlos a cambio de una contraprestación, como lo ejemplifica la siguiente observación. Christian, 11 años, se acerca a la observadora con un muñeco de Pokémon y le comenta que Jonathan se lo va a dar a cambio de 40 figuritas. Kevin, de 10 años, razona, si Jonathan tiene un muñequito y lo va a cambiar por 40 figuritas, ¿qué es más convenible? ¿Que Christian se lo compre o que le cambie todas las figuritas que le salieron más plata? Más tarde, en la misma conversación, Kevin continúa, 40 figuritas por un muñeco. Encima se lo puede comprar. Si querés los 5 pesos vos podés vender las figuritas a 10 centavos cada una y seguro las vas a vender, porque todos quieren figuritas de Pokémon. Finalmente, Christian y Jonathan, de 11 años de edad, comienzan un regateo con varias idas y vueltas, incluyendo amenazas, en el que terminan acordando un precio de 27 figuritas por el muñeco, y se produce el intercambio.
Esta transacción y muchas otras similares que registró nuestro equipo se asemeja a un contrato de compra-venta. Ambos participantes deben entregar bienes al otro y deben hacerlo dentro de un periodo de tiempo definido, tit for tat reciprocity. Los bienes poseen un valor relativamente fijo. Por ejemplo, la mayoría de los niños en nuestro estudio consideraban que una figurita o cromo con holograma vale por 2 figuritas comunes. En ocasiones los participantes discuten sobre el valor de los bienes, demostrando que están preocupados por su equivalencia. Frecuentemente aparece el lenguaje de la conveniencia, me conviene o no me conviene cambiar. En el episodio transcripto y otros similares, cuando escuchamos a los protagonistas argumentar sobre los términos de una operación de intercambio a punto de realizarse, notamos una cierta tensión que se deriva de 2 objetivos discordantes. 1. Cada parte cuida sus intereses e intenta maximizar sus beneficios particulares a costa de la otra. 2. Cada parte declara buscar un trato justo y equitativo que beneficie a los 2 participantes en el intercambio. A menudo, las tensiones competitivas derivan en peleas y en métodos violentos para conseguir el objeto deseado o envidiado. En algunos casos hemos observado a niños extorsionando a otros, amenazando denunciar una transgresión que era ignorada por la maestra, con el objeto de obtener figuritas o golosinas de ellos. Cuando media la violencia o no se respetan ciertas normas de equidad y de procedimiento, los niños dejan de hablar de cambio para hablar, por ejemplo, de robo o de engaño. La naturaleza dual, cooperativa y competitiva, pacífica y agresiva de los intercambios económicos entre niños nos recuerda la existencia de 2 modalidades del don, agonístico o competitivo y cooperativo o realizador de alianzas en algunas sociedades tribales. Maus y Jovelina Brumana, 2009. Esta mezcla de colaboración y competencia es quizá un ingrediente básico de las transacciones humanas en general. Los niños utilizan un conjunto de procedimientos rituales y de formas establecidas que permiten conjurar, aunque sea provisoriamente, la violencia. Por ejemplo, en un intercambio de cromos, las palabras con las que uno manifiesta interés en el cromo de un compañero, se declara dispuesto a ceder uno propio y la forma de entrega mutua de los mismos están establecidos por convención. Cada vez que pronuncian la frase «te cambio», los niños realizan un acto de habla por el que invitan a otra persona a participar de un contrato de intercambio. El enunciado «te cambio» presupone que quien lo formula es dueño de un cierto ítem y está dispuesto a ceder su derecho de propiedad sobre el mismo a un par, quien a la vez le entregará a otros por un valor aproximadamente equivalente. Usualmente, un niño le muestra a otro las figuritas que tiene para cambiar, mientras que el niño que está mirando y eligiendo entre las que le muestran presiona con su dedo sobre la pila para graduar así la velocidad con que el otro niño las va exhibiendo, disminuyendo la presión cuando una pieza no le interesa y presionando más intensamente cuando la quiere, de modo de impedir que su compañero continúe pasándolas. Los niños dan gran importancia al respeto de las normas de procedimiento. Esto vale también para los adultos. Las prácticas de compra y venta y la misma institución de la moneda pueden ser vistas como una forma más estable y pacificadora de las antiguas prácticas de trueque. Ver Aglietta y Orleán, 1990. No daremos aquí detalles del enfoque teórico y metodológico que utilizamos en nuestra investigación, pero mencionamos al pasar que tiene importantes afinidades con el trabajo de otros investigadores. Entre ellos podemos mencionar a William Corsaro, 2015, Víctor Pavía, 1994, Barry Thorne, 1993, y el joven Jean Piaget, 1932, frecuentemente incomprendido, quien escribió un gran libro sobre el desarrollo moral que comienza con la siguiente oración: los juegos de los niños constituyen admirables instituciones sociales. Y dedica las siguientes 150 páginas a presentar sus investigaciones sobre el juego de canicas o bolitas en los niños suizos.
Este autor describió las estructuras normativas desarrolladas por los niños y transmitidas por cada generación de jugadores a la siguiente. Dentro de la comunidad de los jugadores de canicas, ellas circulan de mano en mano. Si bien compartimos con los autores que acabamos de mencionar el énfasis en la autonomía de las culturas de pares de los niños, no afirmamos que las sociedades de niños estén aisladas del mundo de los adultos. Ciertamente las ideologías de los adultos, las representaciones sociales, Moscovici y Houston 1984, las condiciones macroeconómicas y legales y la sociedad en general afectan profundamente a los niños. Sin embargo, las culturas de pares mantienen cierto grado de autonomía con respecto a la realidad social más amplia en la que están arraigadas. Los niños habitan una subcultura económica propia, una subcultura que depende tanto cultural como materialmente de la del adulto, pero que está separada de ella. Sonuga Bark y Webley, 1993. Ellos construyen su propio mundo económico, autónomo, el cual incluye el regateo, los trueques, los intercambios y las apuestas. Webley, 1996, página 149. 4. Reciprocidad moral. En el capítulo anterior vimos que las instituciones vinculadas con la jerarquía generan relaciones asimétricas, en las que un individuo tiene una posición dominante, mientras que los demás están sometidos a él. Pero a la par de estas relaciones asimétricas, muchas culturas promueven normas de reciprocidad que ordenan el respeto mutuo entre pares. Ilustremos este punto con los juegos de reglas. En el ajedrez, las mismas reglas valen para las blancas y para las negras. Los jugadores toman turnos, mueven una vez cada uno. Ambos comienzan con las mismas piezas en posiciones simétricas. Reciprocidad en este contexto significa que ambos jugadores son iguales ante la ley y por lo tanto tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones recíprocas. Fairness. Un análisis similar podría hacerse a propósito del juego de las canicas, el fútbol, el póker, etc. Una de las estrategias más simples que utilizan los niños para resolver conflictos por el uso de un objeto consiste en turnarse, lo cual también implica reciprocidad. Debris, 1997, página 10. La alternancia de turnos es un procedimiento social que apunta a asegurar la equidad en la distribución de bienes, tales como oportunidades para jugar o posibilidades de ganar. A veces, las normas de la reciprocidad moral se expresan a través de fórmulas como la regla de oro. Trata a los demás de la misma manera en que te gustaría que te traten a ti. Se fundamenta en la idea de que a uno mismo no le gustaría que le mientan. Immanuel Kant en el campo de la filosofía práctica y Jean Piaget en el campo del desarrollo moral son autores que llevaron hasta las últimas consecuencias esta concepción de la moral como basada en la reciprocidad entre pares. El imperativo categórico kantiano puede verse como la generalización de la reciprocidad moral a toda la comunidad humana. Algunos investigadores del desarrollo moral, como por ejemplo Turiel, 2008b, 2008a, y Damon, 1988, han enfatizado que los niños de temprana edad, incluso de 3 años en algunas investigaciones, pueden realizar juicios morales. Otros estudios, como el de Castorina y Lenzi, 2000, Tisack y Turiel, 1984, demuestran además que los niños piensan que la autoridad escolar no puede actuar arbitrariamente y que hay límites al principio de jerarquía. Por ejemplo, los adultos no pueden lastimar a los niños. A medida que crecen, los niños llegan a fundamentar estos límites en principios morales basados en el respeto mutuo. Mencionamos brevemente la reciprocidad moral al solo efecto de completar nuestro cuadro de tipos de reciprocidad social. Sin embargo, no ahondaremos en ella y de hecho la consideramos un aspecto derivativo con respecto a otras formas de reciprocidad más primordiales, como la reciprocidad de los intercambios. Al darle prioridad a las instituciones de la cultura por sobre las normas internalizadas de la moral, la conciencia moral, seguimos las huellas de grandes filósofos de la tradición occidental. Entre ellos debemos mencionar a Aristóteles, a Hegel y a Nietzsche,
quien en su Genealogía de la Moral, 1887, considera que los actos de intercambio son anteriores, lógica e históricamente con respecto a la noción moral de culpa o deuda, Schuld, que es derivativa. La transición de la reciprocidad asociativa a la económica. Nuestra distinción entre reciprocidad asociativa y económica posee algunas similitudes con el contraste enfatizado por algunos antropólogos entre la reciprocidad de los regalos, que está determinada afectiva y socialmente, y el intercambio de mercancías, el cual tiende a ser instrumental, impersonal y socialmente libre. Coincidimos con Seligser, 1997, página 78, en que uno raramente encuentra formas puras y que en general muchos intercambios pueden ser localizados en un punto intermedio entre los polos asociativo y económico. De hecho, en los casos concretos, los aspectos simbólicos, asociativos, económicos y morales pueden encontrarse mezclados o indiferenciados. El hecho de regalarle un reloj a mi hijo para su cumpleaños o de comprar 1 kilo de azúcar en el almacén de la esquina se puede describir en términos simbólicos, si me centro en los gestos de reconocimiento mutuo. Asociativos, por los vínculos que se solidifican en el intercambio, económicos, por la circulación de objetos valiosos y morales, por la equidad del intercambio. Para los niños, el vínculo social creado por el intercambio es valioso en sí mismo. Al igual que en las sociedades estudiadas por Mauss, el valor simbólico de los intercambios puede ser más relevante que el valor material de los objetos intercambiados. Mauss y Giovelina Brumana, 2009. Contra las teorías económicas clásicas y marxistas, y más en sintonía con una perspectiva antropológica, creemos que el intercambio humano no está primariamente dirigido a la satisfacción de necesidades materiales. Los objetos utilizados como monedas primitivas en sociedades tribales, por ejemplo, objetos preciosos realizados con conchas o caparazones, son inútiles pero hermosos, condensan diversos significados míticos y confieren prestigio a sus poseedores. Kurnitsky, 1978. Análogamente, los niños de 6 y 7 años dan importancia a las características estéticas de los cromos y al prestigio de los personajes representados en las mismas. A menudo sucede que el valor de uso de los objetos intercambiados no es siquiera considerado. Marshall Sahlins, 1972, popularizó el término reciprocidad generalizada para referirse a los intercambios en los que no hay una expectativa inmediata de reciprocidad exacta. A través de la reciprocidad generalizada o indirecta, los participantes no buscan maximizar la ganancia individual a corto plazo, sino que crean y mantienen lazos y relaciones estables y de confianza en la comunidad. Sahlins sugiere que la reciprocidad generalizada es una forma común de intercambio en sociedades pequeñas y tradicionales que no están orientadas hacia la acumulación de riqueza individual o el crecimiento económico constante. En muchos puntos, su descripción se acerca a lo que nosotros llamamos reciprocidad asociativa. Como explicamos más arriba, consideramos que un intercambio está basado en la reciprocidad asociativa cuando los participantes entregan bienes a sus pares en nombre de los vínculos de amistad. Los individuos enfatizan los favores mutuos, sus preferencias compartidas, su hospitalidad, su reputación o su pertenencia al mismo grupo. El intercambio de regalos, que es el ejemplo clásico de la reciprocidad asociativa, permite que cada parte participe imaginariamente en la vida de la otra, lo que ayuda a consolidar las relaciones. Rose, 2007. En cambio, consideramos que un intercambio está basado en la reciprocidad económica o estricta cuando los individuos manifiestan interés en el valor material de la cosa intercambiada, cuando se preocupan por optimizar su beneficio individual y cuando discuten unos con otros sobre la equidad de los términos de la transacción. En otras palabras, en los intercambios económicos se apunta a conseguir un buen negocio. Entre los 4 y los 12 años, la proporción de intercambios económicos tiende a aumentar en relación con los intercambios asociativos,
quizás reflejando un cambio en la cultura infantil subyacente. Dicha transformación es particularmente abrupta entre los grupos de pares de jardín de infantes, hasta los 5 o 6 años, y de escuela primaria a partir de los 6 o 7 años, por lo menos así fue en nuestra muestra. En resumen, observamos un cambio progresivo en los grupos de pares de niños, de una cultura del intercambio basada en la reciprocidad asociativa a una cultura del intercambio basada en la reciprocidad económica. Feigenbaum, 2005-2006. Los niños de jardín de infantes ya comprenden y utilizan ciertas cuantificaciones de modo argumentativo. No te cambio mi chocolate porque es más grande que tu caramelo. La bicicleta vale más que un anillo de oro, etc. Pero las mismas aumentan en su frecuencia y complejidad con el comienzo de la escolaridad primaria. A partir de los 9 años, la retórica de la reciprocidad compleja en nuestra muestra se vuelve dominante en las interacciones entre niños. Estos resultados coinciden con la descripción de las justificaciones que los niños usan al intercambiar, según un estudio de Webley, 1996. Por un lado, Webley establece que algunos niños producen justificaciones basadas en la idea de amistad, porque lo haces con un amigo, y el hecho de que el intercambio es una actividad agradable, es divertido. Estos enunciados coinciden con lo que nosotros llamamos intercambios asociativos. Por el otro lado, Webley establece que otros niños producen justificaciones propiamente económicas. El intercambio es utilizado para obtener los bienes deseados a un bajo precio, lo que coincide con lo que nosotros llamamos reciprocidad económica o estricta. El descubrimiento de Webley de que el trueque se intensifica en su muestra en los niños de 8 años de sexo masculino y en los niños de 10 años de ambos sexos también coincide aproximadamente con nuestra conclusión de que los niños de la escuela primaria viran hacia una cultura de la reciprocidad económica. Reciprocidad y cariño. Cuando trabajamos la jerarquía, capítulo 1, la vinculamos con la emoción del enojo, que surge cuando nos sentimos desvalorizados o ultrajados. Mientras que cuando nos sentimos reconocidos y respetados, nos hallamos en calma. ¿Cuál es la emoción paradigmática que va de la mano de la reciprocidad? Es el amor, pero no el amor erótico, sino la amistad o el amor fraterno, el cariño. Esta es la corriente afectiva que nos hermana con nuestros semejantes, a la que Aristóteles en su Ética a Nicómaco llama filia, y de la cual han hablado también Rousseau, quien utiliza el término piedad o compasión, y Hume, cuya sympathy es similar a lo que hoy denominamos empatía. Este afecto se incrementa a medida que las personas se cuidan y se respetan mutuamente, se consideran de modo positivo, se hacen favores o disfrutan juntas de la vida. Este cariño mutuo surge de y a la vez sostiene la cooperación y la reciprocidad entre individuos. La otra cara de la moneda es la reciprocidad negativa, el daño mutuo, la venganza, a la cual corresponde la emoción llamada odio. Mientras que el enojo es una reacción puntual frente a una afrenta, el amor y el odio son modos relativamente estables o permanentes de relacionarnos con otro sujeto. En este punto en el libro hay una tabla, cuya primera columna es la relación social, y en la primera fila dice jerarquía, a lo cual corresponde como emoción positiva la calma y emoción negativa el enojo. En la segunda fila tenemos la reciprocidad, cuya emoción positiva es el amor y la emoción negativa correspondiente es el odio. La corriente afectiva básica a la que llamamos amor o amistad puede adquirir numerosos matices y coloraciones derivadas de distintas situaciones sociales específicas y de sus articulaciones simbólicas. Solo por dar un par de ejemplos, nos sentimos agradecidos cuando recibimos más de lo que esperábamos. El estado de agradecimiento es una modificación o especificación del amor. Si este desequilibrio nos hace sentir que estamos en falta o que no tenemos la capacidad de compensar adecuadamente a nuestro benefactor, nos sentimos avergonzados, etc. Los juegos económicos. Según Aristóteles, la reciprocidad mantiene a las sociedades unidas. Ver Ética Nicomaquea, 1132b, 1133a.
El argumento de Aristóteles integra aspectos de la vida social que a primera vista pueden parecer distantes entre sí, como los intercambios de favores, los intercambios comerciales y los castigos. Por ejemplo, un castigo retributivo es justo cuando la gravedad del delito, la posición social del criminal y la naturaleza de la pena son proporcionales entre sí. En este sentido, un castigo justo es similar a un intercambio justo. Danzig, 2000. Los comentarios de Aristóteles sobre el efecto cohesivo de los intercambios se aplican tanto a situaciones de reciprocidad económica como asociativa. Dado que los lazos entre los hombres surgen de las contribuciones mutuas, Aristóteles nos aconseja devolver los favores de nuestros amigos e incluso tomar la iniciativa de hacerles favores, una postura ética que Beaumard et al. 2013 llaman mutualismo. La idea aristotélica de que la reciprocidad contribuye a la cohesión, la armonía social y el bien común se ve ratificada por el famoso experimento de Axelrod y Hamilton, 1981. Estos investigadores convocaron a académicos de todo el mundo, economistas, sociólogos, politólogos, matemáticos, a diseñar una estrategia para jugar al dilema del prisionero, un famoso problema postulado por la teoría de juegos que pone a cada jugador frente al dilema de cooperar o no cooperar con los otros jugadores. Cada una de las estrategias propuestas fue codificada en la forma de un programa de computación. Luego se realizó un torneo en el que cada programa de computación jugó al dilema del prisionero contra cada uno de los otros programas. Algunas de las estrategias eran muy complejas e intrincadas. Sin embargo, el puntaje más alto del torneo lo logró la estrategia más simple, llamada tit for tat. Esta estrategia consiste en cooperar con el adversario en la primera movida y luego responder imitando exactamente lo que el adversario hizo en la jugada anterior, sin que importe el historial de jugadas previas. Es decir, que si el otro jugador coopera, tit for tat responde de modo recíproco, cooperando. Y si el otro jugador deserta, es decir, juega de un modo no cooperativo, entonces tit for tat procede a vengarse, desertando a su vez en la jugada siguiente. Según los trabajos de Axelrod, a largo plazo tit for tat es la estrategia más conveniente para el jugador individual, la que consigue el mayor puntaje, y también en el contexto de una competencia entre estrategias, es la que tiende a sobrevivir e imponerse sobre las otras, y a producir el mayor beneficio para el grupo en general. En síntesis, este programa de computación de pocas líneas demuestra las ventajas de la reciprocidad para los individuos y para la comunidad. Revisaremos ahora algunas investigaciones en psicología económica, una rama de la psicología que se enfoca en comprender cómo toman decisiones económicas los individuos. Esta disciplina, fuertemente influida por la teoría de los juegos, ha diseñado diversos experimentos para estudiar el comportamiento de los agentes económicos. Entre los juegos estudiados frecuentemente se destacan el Ultimatum, el Dictator y el Common Good. Estas son las reglas del Ultimatum. Primero, el juego involucra dos participantes, un proponente y un receptor. Segundo, el proponente tiene a su cargo una cantidad de dinero, por ejemplo, $10. Tercero, se le pide al proponente que reparta estos $10 entre él mismo y el receptor. Por ejemplo, podría entregar $4 al receptor y quedarse con $6 para sí mismo. Cuarto, el receptor tiene dos opciones, aceptar o rechazar la oferta. Quinto, si el receptor acepta la oferta, cada participante recibe la cantidad sugerida. Sexto, si el receptor rechaza la oferta, ninguno de los participantes recibe dinero. Desde el punto de vista puramente económico, uno pensaría que siempre es mejor obtener una suma miserable que no obtener nada. Si yo soy un receptor y me ofrecen $1, mis opciones son A, aceptar y llevarme $1, o B, rechazar e irme con las manos vacías. Por lo tanto, un receptor que piensa como un agente económico racional aceptará todas las ofertas. Por su parte, el proponente debe elegir cuánto dinero le dará al receptor, teniendo en cuenta que necesita que el receptor acepte su oferta, ya que, si no la acepta, el proponente se quedará sin nada. Ahora bien, si los proponentes consideran que los receptores son agentes racionales,
asumirán que estos aceptarán todas sus ofertas, incluso las más mezquinas, y por lo tanto ofertarán la suma más baja posible, por ejemplo, $1. Sin embargo, los resultados experimentales destrozan esta imagen del ser humano como un Homo economicus únicamente preocupado por maximizar sus beneficios. En una gran cantidad de estudios realizados con diferentes incentivos en diferentes países, aproximadamente la mitad de todos los receptores rechazan las ofertas por debajo del 30%. Por su lado, la mayoría de los proponentes, quizás porque son personas equitativas, o quizás porque anticipan estratégicamente que los receptores rechazarían una oferta exigua, ofrecen entre el 40 y el 50% de la suma total. Nowak et al. 2000. Vayamos ahora al juego del Dictator, que tiene unas reglas más simples. Primero, el juego involucra a dos participantes, un dictador y un receptor. Segundo, el dictador debe distribuir una cantidad de dinero, por ejemplo $10, entre él y el receptor. Tercero, el receptor no tiene poder de negociación o veto sobre la decisión del dictador. El dictador puede decidir darle $2 al receptor y quedarse con 8, o incluso puede quedarse con los $10 y no darle nada al receptor, que es completamente pasivo. En resumen, el Dictator es un juego de simple distribución de recursos en el que el receptor no tiene ni voz ni voto. Los resultados, una vez más, contradicen la imagen del ser humano como un Homo economicus completamente egoísta. Solo el 40% de los sujetos que desempeñan el papel de dictador se quedan con la suma total asignada por el experimentador. La mayoría de los individuos prefieren dar algo al otro jugador y las cantidades ofrecidas son, en promedio, el 20% de la torta. Walla y Mitone 2010. Hoy en día contamos con evidencia que refuta sistemáticamente la hipótesis de que las personas buscan exclusivamente maximizar sus ganancias. Por el contrario, la evidencia sugiere que muchas personas están fuertemente motivadas por el deseo de construir vínculos positivos con los demás y que la preocupación por la justicia y la reciprocidad configura en parte las interacciones sociales. Fer y Schmidt 2000. El paradigma de los juegos económicos fue adoptado inicialmente por psicólogos económicos, pero comenzó a seducir progresivamente a académicos de disciplinas vecinas, psicólogos del desarrollo, psicólogos morales y antropólogos, entre otros. Se diseñaron muchas variaciones y extensiones de los juegos originales: juegos del bien común, juegos de distribución, juegos de confianza, juegos de intercambio de regalos, etc. Algunos de estos nuevos juegos se utilizaron en investigaciones interculturales, tanto con adultos como con niños, con el objetivo final de abordar preguntas sobre la reciprocidad, las motivaciones de los agentes, el desarrollo psicológico y la influencia del contexto cultural. Fer y Schmidt 2000, Gumerum et al. 2008, Harbaugh et al. 2003, Henrich et al. 2007, Lucas et al. 2008, Robbins y Roshat 2011. Henrich et al. 2007 mencionan el caso de los pueblos cazadores de ballenas de la isla de La Malera, Indonesia, cuyo desempeño en el juego del ultimátum refleja el comportamiento de los pescadores al repartir una gran presa. Así, cuando les toca el rol de proponentes, consideran al dinero como una propiedad en común con el receptor. Henrich et al. 2007 refieren también que los tsimane de Bolivia y los machigenga del Perú, quienes viven en sociedades con poca cooperación o intercambio más allá de la unidad familiar, tienden a hacer ofertas bajas cuando juegan al ultimátum. En efecto, los proponentes tsimane y machigenga ven al dinero que reciben en el juego como propio y se sienten con derecho a conservarlo. Véase también Goudi et al. 2003, Henrich 2000. En la misma línea, Sminger 2005 estudió a los Orma, una tribu que vive en el este de África, y concluyó que la presencia o ausencia de salarios o ingresos comerciales en una comunidad es un factor que predice significativamente el tamaño de la oferta en los juegos de ultimátum. Más específicamente, las personas con mayor exposición a un mercado libre, las que se dedican al trabajo asalariado y al comercio, tienden a proponer ofertas justas, por ejemplo, reparto 50-50, con más frecuencia que las que habitualmente se dedican a una producción de subsistencia.
Este resultado puede parecer contraintuitivo, ya que quizás uno esperaría que la exposición a la libre competencia exacerbe las tendencias egoístas y acaparadoras de los agentes. Pero hay un modo alternativo de pensar el efecto de la exposición a las instituciones del libre mercado. El libre mercado nos enseña cómo coordinar nuestras acciones con las de las otras personas anónimas. Además, en un juego llamado El Bien Común, Common Good Game, en el cual los jugadores pueden elegir entre comportarse de modo egoístas, ser free riders, o bien aportar a un pozo común del cual se benefician todos los jugadores, los Orma tendieron a hacer contribuciones a este fondo común. Significativamente, algunos de ellos enmarcaron sus respuestas en términos de una institución local llamada Harambee, un sistema para hacer contribuciones a su aldea para realizar proyectos públicos, como por ejemplo la construcción de una escuela. Henry et al. 2007, después de una revisión exhaustiva de la evidencia intercultural, concluyen que la organización económica y la estructura de las interacciones sociales explican una parte sustancial de la variación del comportamiento entre sociedades. Cuanto mayor sea el grado de integración del mercado y mayores sean las recompensas por cooperar en la vida cotidiana, mayor será el nivel de prosocialidad expresado en los juegos experimentales. Las prácticas institucionales también pueden ayudar a explicar el desempeño de los niños del primer mundo en los juegos económicos. Murningam y Saxon, 1998, describen la capacidad de negociación en los niños desde jardín de infantes hasta 9º grado. Si bien encontraron un comportamiento estratégico en niños de primaria, también descubrieron que las propuestas de los niños de jardín de infantes eran bastante poco estratégicas. A veces respondían de manera egoísta, dando a sus parejas muy poco o nada de dinero, pero en algunos casos fueron más que justos. Los niños regalaron todo su dinero a sus socios anónimos. En los adultos que jugaron Ultimátum, la moda, es decir, la respuesta más frecuente es del 50%. Sin embargo, algunos de los niños de 4 años ofrecen más del 50%. Véase, por ejemplo, la investigación de Lucas et al. 2008. Casi ningún adulto que vive en una sociedad de mercado realiza estas ofertas hiperjustas, de más del 50%. Los adultos suelen oscilar entre las ofertas justas, mitad y mitad, y las estratégicas, menos de la mitad. En la misma investigación, los niños de 4 años que jugaron Dictator hicieron ofertas del 40% en promedio, contra el 20% que suele caracterizar los estudios con adultos. Benenson et al. 2007 obtuvieron resultados similares. A medida que crecen, las propuestas de los niños se vuelven automaximizadoras. Según algunos estudios, a los 6 o 7 años de edad, los niños ya hacen propuestas estratégicas más o menos similares a las de los adultos. Ofrecen a su pareja una cantidad menor de la que se reservan para ellos, pero no tan pequeña como para ofender a la pareja y perder todo el dinero. Harbaugh et al. 2003, Suter et al. 2019. Un panorama similar, pero más detallado, surge de las investigaciones realizadas por Ernst Fehr y sus colaboradores, Fehr et al. 2008-2013. Resumamos las respuestas de los niños a las tareas de asignación de recursos planteadas por los investigadores. Un número significativo de niños de 3 a 6 años de edad dan respuestas generosas a las tareas de asignación de un recurso, por ejemplo, golosinas. Es decir, estos niños otorgan recompensas a los demás e incluso en algunos casos ceden las propias. Por otro lado, una proporción algo menor de niños actúa de modo malicioso, spiteful, privando al otro jugador de los bienes que podría recibir, incluso cuando otorgar dichos objetos no tendría ningún costo para el proponente. Entre los 6 y los 8 años de edad, los niños muestran una tendencia a dar respuestas igualitarias, en las que ambos jugadores reciben exactamente la misma recompensa. Algunos niños están dispuestos a sacrificar sus propios premios cuando esto es necesario para realizar asignaciones igualitarias. Por ejemplo, el niño prefiere recibir una golosina en vez de 2, dado que el otro jugador también recibirá solamente una. Los niños dan la mayor proporción de respuestas igualitarias entre los 8 y los 11 años de edad. A partir de los 10 años, los niños comienzan a dar respuestas altruistas. Le asignan al otro jugador una suma mayor que a ellos mismos, cuando esto es posible,
incluso si de este modo se rompe la igualdad. Estas respuestas son eficientes en el sentido de que maximizan la suma de los premios distribuidos. La torta a repartir es lo más grande posible. A lo largo de la adolescencia, el altruismo va reemplazando progresivamente al igualitarismo. Más brevemente, los niños pueden ser generosos o egoístas hasta los 6 años aproximadamente, son mayormente igualitarios entre los 7 y los 11 años y luego desarrollan un altruismo que probablemente refina el igualitarismo e incluye otras motivaciones tales como la eficiencia. En nuestra opinión, la generosidad de los niños hasta los 6 años aproximadamente, verificada en distintas investigaciones, no debe ser vista como síntoma de una falta de racionalidad ni de una tendencia prosocial innata, sino como la expresión de la cultura de la reciprocidad asociativa que predomina en los niños preescolares. La generosidad que aparece en algunos juegos económicos con niños de edad preescolar, así como en investigaciones interculturales con adultos, refleja la ausencia o la debilidad de las instituciones del libre mercado y la presencia de otros arreglos institucionales alternativos, instituciones de distribución e intercambio específicas de distintas culturas, instituciones de reciprocidad asociativa de los niños pequeños. No es que los niños de edad preescolar no puedan ser astutos o egoístas, sino que, en general, ellos no enmarcan sus relaciones con otros niños en términos de contratos de reciprocidad económica estricta. La institución de la amistad provee el marco de sus intercambios y promueve la generosidad. Por otro lado, Beaumard et al. 2013 nos recuerdan que al interior de la institución familiar, los niños suelen recibir bienes, dulces, juguetes, alimentos de los adultos. Debido a esta práctica social, los niños que actúan como proponentes en el ultimátum podrían verse a sí mismos con pleno derecho al recurso que un adulto, el investigador, les otorga y por lo tanto escoger respuestas egoístas. Es solo a partir de los 7 años de edad aproximadamente que los niños que viven en sociedades regidas por las instituciones del libre mercado empiezan a generar contratos de intercambio económico con otros niños, en los que circulan cromos, dulces, juguetes, etc., y a comprar en las tiendas. El formato mismo de estas transacciones lleva a los niños a buscar su beneficio individual, al mismo tiempo que establecen y respetan acuerdos equitativos con las otras personas. Ver evidencia congruente en Lucas et al. 2008. Del modelo de un contrato justo surge naturalmente la exigencia de que las recompensas se repartan igualitariamente entre las partes, por ejemplo 50-50, es decir, que nadie se beneficie más que el otro. Esto explicaría el aumento del igualitarismo en las respuestas de los niños a partir de los 7 años. Las investigaciones que discutimos en este apartado proveen una confirmación de la hipótesis de una transición en las culturas de pares de los niños, de una reciprocidad asociativa a una estrictamente económica. Los intercambios económicos estrictos, con su combinación de elementos asociativos y agonísticos, condensan en un solo movimiento la reciprocidad positiva y la negativa. Al comerciar estamos cooperando y compitiendo todo a la vez, como quien juega al fútbol o al ajedrez o al quidditch. Estos juegos de reglas solo pueden surgir y pueden entenderse únicamente en una sociedad en la que ya existen los contratos comerciales y por lo tanto la noción de equidad, fairness. Equidad. Existe un campo de investigación enorme referido al desarrollo moral del niño y en particular al desarrollo de la equidad, fairness. Este campo de investigación es relevante para el tema del presente capítulo, la reciprocidad, pero es simplemente demasiado extenso y complejo como para resumirlo aquí. Bastará entonces con algunos comentarios generales. Las tendencias prosociales y cooperativas aparecen muy tempranamente en los niños. La investigación experimental ha demostrado que incluso bebés muy pequeños, de 5 meses de edad, se sienten atraídos hacia individuos que actúan de modo prosocial y los prefieren frente a otros que actúan de manera antisocial. Hamlet et al. 2008, Hamlet et al. 2011. Estas tendencias son seguramente innatas. El comportamiento prosocial indiferenciado que surge espontáneamente en niños de pocos meses de vida va incorporando progresivamente un criterio de reciprocidad.
A los 3 años de edad, frente a la oportunidad de ayudar a los demás, así como en intercambios de objetos, los niños ya tienen en cuenta las acciones previas de las otras personas. Kangiser y Barneken, 2012, Royat 2014, Royat et al. 2009, Barneken et al. 2011, Barneken y Tomasello 2013. La generosidad de los niños de 4 años de edad varía según la actitud, amistosa u hostil, hacia el destinatario de la distribución, lo cual es un signo de lo que nosotros llamamos reciprocidad asociativa. Paulus y Moore, 2014. Entre los 4 y los 5 años de edad, los niños adoptan una actitud de mayor compromiso moral, que toma en cuenta de un modo más sofisticado las acciones de los otros agentes. Por ejemplo, desde los 4 o 5 años de edad, los niños comparten con quienes comparten. Barneken y Tomasello, 2009. Robbins y Royat, 2011, diseñaron un juego de distribución para determinar si los niños tienen en cuenta las intenciones de sus compañeros al distribuir monedas, entre ellos y 2 títeres. Uno de ellos generoso y el otro tacaño. Estos investigadores descubrieron que los niños estadounidenses de 5 años, pero no los de 3 años, suelen penalizar al actor tacaño, no solo dándole menos monedas, sino también incurriendo en castigos costosos. Muchos niños de 5 años están dispuestos a sacrificar una moneda para que el experimentador le quite 5 monedas al títere tacaño. Los autores llaman reciprocidad fuerte a esta disposición a sacrificar recursos propios para castigar el comportamiento antisocial de un tercero, y afirman que estos niños actúan en base a principios independientes de cualquier cálculo de futuras recompensas. Robbins y Royat replicaron su estudio en Samoa y encontraron que los niños samoanos se distribuyeron menos monedas a sí mismos y al títere generoso, y en general mostraron menos tendencias automaximizadoras que los niños estadounidenses. Ver también Royat et al. 2009, que muestra resultados consistentes para niños en áreas rurales de Perú y Fiyi. Los autores especulan que la cultura colectivista y orientada al grupo que rodea a los niños samoanos, peruanos y fiyianos influye en el desarrollo de su sentido de la justicia y, consecuentemente, en sus respuestas a las tareas administradas. El desarrollo moral, así como el perfeccionamiento de modos más elaborados y abstractos de razonar acerca de los conflictos morales, logra importantes hitos durante la edad escolar, la adolescencia y de hecho continúa durante toda la vida. Damon 1988, Gilligan 1982, Kohlberg 1997, Piaget 1932. ¿Cómo influye el contexto cultural sobre el sentido de la justicia de niños y adultos? Nuestra hipótesis es que la forma más fructífera de entender la influencia del contexto social es hacer foco en las instituciones locales, entendidas en términos de la filosofía de Searle, 1995-2005. La investigación intercultural ha demostrado que existen amplias diferencias en la forma en que las personas, tanto niños como adultos, responden frente a los dilemas morales, los juegos económicos y las diversas tareas experimentales de intercambio y distribución de recursos. La razón de esta divergencia debe buscarse en el contexto institucional que da forma a la vida cotidiana de las personas. Así, Baumard et al. 2013 afirman que los entrevistados interpretan las instrucciones de los experimentadores en términos de sus prácticas cotidianas. En sociedades que promueven la cooperación y desalientan la competencia, los participantes asumen que tienen derechos limitados sobre el dinero que obtienen del experimentador durante los juegos económicos. En sociedades donde los derechos de propiedad son mayormente individuales, compartir no es tan común y la gente está acostumbrada a hacer trueques o a comprar de acuerdo con los principios de la reciprocidad económica, los dictadores creen que el dinero les pertenece y por lo tanto que pueden usarlo como se les antoje. Reciprocidad y reversibilidad. En matemática, la operación directa 3 más 2 igual a 5 es revertida o anulada por la operación inversa 5 menos 2 igual a 3. En el primer caso le sumamos 2 unidades al número 3, lo que nos permite llegar al 5. En el segundo caso le restamos 2 unidades al 5, lo que nos permite regresar al punto de partida, 3. Las dos operaciones, la de ida y la de vuelta, tienen lugar al interior del mismo sistema al que llamamos aritmética. Cada una de ellas presupone a la otra.
Jean Piaget, el gran psicólogo infantil, definió a la reversibilidad como la capacidad de revertir manualmente una acción o proceso para regresar al estado inicial. Supongamos que le mostramos a un niño 2 bolitas de masa de igual tamaño. Le preguntamos en cuál de las dos hay más masa y el niño nos responde que hay la misma cantidad. Una vez constatada esta igualdad inicial, transformamos una de las bolitas convirtiéndola en una salchicha. Le preguntamos ahora al niño si hay más cantidad en la bolita o en la salchicha. Los niños hasta los 6 años aproximadamente afirman que la salchicha tiene más cantidad porque es más larga. En cambio, a partir de los 7 años, la mayoría de los niños afirman con certeza que los 2 trozos de plastilina siguen teniendo la misma cantidad. Es decir, razonan aplicando el principio de conservación de la cantidad de materia. Ahora bien, cuando le pedimos a los niños mayores que nos expliquen por qué piensan que la cantidad sigue siendo la misma, una de las respuestas más frecuentes es porque yo puedo volver a hacer la bolita con la salchicha. Es decir, para justificar su convicción de que la cantidad permanece invariable, los niños apelan a la posibilidad de revertir la transformación. Nótese que los niños no necesitan realizar esta transformación empíricamente, volver a hacer la bolita, sino que afirman que la posibilidad virtual de realizar la acción inversa que anula a la directa es una justificación suficiente de la igualdad. En este problema físico, y al igual que en el caso de la aritmética, la acción directa y la inversa se piensan simultáneamente y se implican mutuamente. La reversibilidad del pensamiento caracteriza el período en el desarrollo cognitivo que Piaget denominó operaciones concretas y se manifiesta en dominios y problemas diversos como, por ejemplo, la seriación, la lógica de clases, el número y los principios de conservación de la física. En todos estos dominios y en muchos otros más se puede constatar que el niño entre los 6 y los 12 años tiende cada vez más a utilizar razonamientos que descansan sobre la reversibilidad. En el capítulo anterior, acerca de las jerarquías, hablamos de su impacto epistémico. Postulamos la hipótesis de que vivir en un mundo social estructurado jerárquicamente nos habilita a hablar y a pensar en términos de principios. Ciertos principios son más altos, más fundamentales, se imponen frente a otros, etc. En el capítulo actual analizamos la reciprocidad y cabe ahora preguntarnos, ¿tendrán las instituciones de la reciprocidad un impacto epistémico comparable al de la jerarquía? Nuestra respuesta a esta pregunta es un sólido sí. A medida que los seres humanos participamos en intercambios regidos por la reciprocidad, vamos desarrollando un modo de pensamiento lógico que llega a ser reversible y que se extiende a diversos dominios del conocimiento, incluyendo la matemática y la física. La hipótesis de que el origen de la reversibilidad lógica debe buscarse en la reciprocidad que regula las relaciones entre iguales fue formulada en las primeras obras de Jean Piaget, 1932, quien estudió el juego de las canicas en los niños suizos y distinguió entre A, una esfera práctica de interacción espontánea entre pares, B, una esfera teórica de toma de conciencia y reflexión sobre las reglas. Aunque la reversibilidad como principio lógico pertenece primariamente al ámbito teórico, lo que marcamos como B, Piaget sugirió que ella es un producto de la razón práctica, A. En otras palabras, la partida de nacimiento de la reversibilidad hay que buscarla en las interacciones entre iguales. La reciprocidad práctica, A, es la clave de la génesis de la reversibilidad lógica, B. Sin embargo, en sus trabajos tempranos, Piaget no especificó el detalle de los procesos psicológicos involucrados en el surgimiento de la reversibilidad lógica. En este punto de su obra, él no había formulado aún su teoría del desarrollo de las estructuras de pensamiento, ni había definido a las operaciones lógicas como resultado de una acción sensoriomotora que ha sido internalizada y hecha reversible. Piaget, 1969-1972. En esta obra de juventud, Piaget, 1932, postula el origen práctico de la reversibilidad y afirma además que se trata de un caso particular de una hipótesis más general. Las normas lógicas se generan en la experiencia social.
probablemente influenciado por Durkheim, afirmó que el individuo por sí mismo no podría jamás tomar conciencia de su práctica y construir normas lógicas. Y consideró que la razón, tanto en su aspecto lógico como moral, es un producto colectivo. La vida práctica, cuando se interioriza, se convierte en pensamiento lógico. Las interacciones recíprocas, cuando se interiorizan, dan origen al pensamiento reversible, que puede ser luego reconstruido en otros dominios, física, matemática, etc. Cuando los interlocutores se interpelan de igual a igual, es decir, no se imponen por su fuerza o su autoridad, se crean las condiciones para producir un conocimiento regulado por las normas de reciprocidad. La necesidad de justificar las propias creencias o acciones surge solo bajo las condiciones sociales particulares de la igualdad. Kitchener, 1991, página 433. En condiciones de igualdad, las personas tienden a cooperar entre sí en lugar de obligarse o forzarse mutuamente a actuar de cierto modo o aceptar ciertas proposiciones. Es así que la interacción entre iguales puede contribuir al desarrollo de la racionalidad. Esta es la tesis del joven Piaget. De manera similar, la objetividad resulta de intercambios mutuos de perspectivas subjetivas entre individuos. Ser objetivo requiere una conciencia de que lo que uno piensa puede no coincidir con lo que es verdad. Kitchener, 1991, página 429. Piaget llegó a afirmar que los seres humanos sentimos la necesidad de decir la verdad solo en la medida en que pensamos y actuamos dentro de una sociedad basada en los principios de la reciprocidad y el respeto mutuo. Piaget resumió este punto de vista en un lema: la lógica es la moral del pensamiento y la moral es la lógica de la acción. Más tarde, en sus estudios sociológicos, Piaget 1986, una colección de ensayos escritos entre las décadas de 1940 y 1960, este autor desarrolló un análisis formal de la estructura de los intercambios sociales. Uno de sus objetivos era mostrar que las operaciones lógicas que puede realizar cada individuo y la cooperación social son susceptibles de un análisis común. Las operaciones lógicas pueden ser vistas como acciones interiorizadas y coordinadas por cada sujeto individual. Estas coordinaciones, según Piaget, tendrían la misma forma que las coordinaciones de las acciones entre sujetos. Debris, 1997, página 7. Este paralelismo se observa también cuando adoptamos la perspectiva de la génesis, como lo resume Chapman, 1986. Para Piaget, las estructuras que describen el desarrollo de la lógica también describen el desarrollo de la interacción social. Simultáneamente, Piaget abandonó la afirmación de que la interacción social explica la lógica individual y argumentó, en cambio, que en ambos casos, práctico y teórico, social e individual, la explicación del desarrollo se encuentra en el proceso que él llamó equilibración. La cuestión de si es la cooperación social la que engendra las operaciones lógicas del individuo, o las operaciones lógicas individuales, las que permiten la cooperación, pasó a ser irrelevante. Piaget, 1969, página 119. Las mismas leyes del desarrollo por equilibración aplicarían a ambos escenarios. Al mismo tiempo admitió que los intercambios sociales equilibrados, que suelen darse en sociedades justas, igualitarias, democráticas, resultan favorables a la formación de lo que él llamaba pensamiento operatorio, pensamiento lógico y irreversible. En conclusión, Piaget dejó de afirmar que la interacción social explica la lógica individual, pero sí mantuvo la tesis de que la reciprocidad social y la reversibilidad lógica son análogas o isomórficas. El origen social de la reversibilidad. Retomaremos la hipótesis del joven Piaget, según la cual la reversibilidad lógica tiene su génesis en la reciprocidad práctica y social, pero incorporaremos la mirada institucional. Supongamos que dos personas, Sofía y Delfina, emprenden juntas el proyecto de construir un puente sobre un río. El ejemplo es de Piaget, 1986. Sofía está en la margen oriental del río y Delfina en la margen occidental. Cada una debe comenzar a construir un pilar desde su orilla y encontrarse con la otra en la mitad del río. Para realizar esta tarea exitosamente, ambas deben coordinar sus puntos de vista. Por ejemplo, cada una debe tener en cuenta la elevación relativa de su margen para decidir qué altura tiene que darle a la construcción. Si la orilla oriental está elevada 1 metro más que la occidental, entonces la estructura que construya Sofía deberá tener 1 metro menos de altura que la de Delfina.
Además, cuando ambas se comuniquen mirándose frente a frente, Sofía deberá considerar que su derecha corresponde a la izquierda de Delfina y viceversa. La tarea presenta problemas que pueden ser caracterizados en términos lógicos: reciprocidad, correspondencia, suma y resta de acciones complementarias. Para coordinar sus acciones, las protagonistas deben salir de su perspectiva egocéntrica y adoptar cada una la perspectiva de la otra, o en la jerga piagetiana, descentrarse. Solamente así lograrán una cooperación exitosa. Este ejemplo ilustra las teorías de algunos piagetianos y neopiagetianos, quienes vieron a la interacción social como un proceso de intercambio de puntos de vista que propicia el descentramiento cognitivo. Más aún, ellos consideraron que las operaciones lógicas, las cuales implican la reversibilidad, son el resultado de la coordinación e interiorización progresiva de las acciones de los individuos y de los grupos. La metáfora del puente, sin embargo, delata una mirada técnica de la acción humana. Es decir, no resulta iluminadora en cuanto a las relaciones sociales, las reglas e instituciones que organizan la vida en común, sino que pone el foco en la coordinación eficaz de las acciones que son un medio para el objetivo de construir un puente. Esta fábula podría haber salido del escritorio de un académico vigotskiano, ya que encaja con las premisas de la escuela sociohistórica. Trata sobre personas organizadas para lograr un propósito común que utilizan las herramientas disponibles en su entorno cultural. El énfasis está en la acción técnica y no en el sentido de justicia inherente a las relaciones sociales. Sin negar que las interacciones sociales involucran la coordinación de acciones y el intercambio de puntos de vista, mi postura es que el enfoque piagetiano es incompleto, porque olvida que las interacciones sociales están embebidas en las instituciones de la cultura. Las normas de la reciprocidad no se dan en el vacío, entre dos individuos, dos átomos que flotan libremente en el espacio social, libres de restricciones. Por el contrario, como lo ejemplifican las investigaciones interculturales con juegos económicos que presentamos en este capítulo, y mis propios trabajos sobre el intercambio en el patio escolar, la reciprocidad siempre depende de instituciones y aparece al interior de las mismas. Las instituciones en cuestión pueden adoptar formas diversas: ofrendas religiosas, juegos de reglas, tradiciones en torno a los obsequios que se dan en las bodas o en los cumpleaños, intercambios comerciales, trueques, dinero, mercados. Las instituciones son sostenidas por comunidades, incluyendo comunidades locales, grupos de niños o grupos de amigos que se juntan los jueves a la noche a jugar al póker. La reciprocidad es una criatura viva que habita dentro de estas instituciones. Los procesos cognitivos de los individuos humanos tienen características que los diferencian de los procesos cognitivos de los animales. Los animales deben adaptarse y sobrevivir en un cierto ambiente, es decir, necesitan resolver los problemas planteados por un entorno natural. En el caso de los humanos, nuestra relación con el ambiente está mediada por las instituciones de la cultura, que definen nuestra segunda naturaleza. El mundo social y cultural nos exige producir no solo cogniciones biológicamente adaptativas y técnicamente eficaces, sino también conocimientos legítimos, y su legitimidad solo pueden proveerla las instituciones de la cultura. La reversibilidad no puede ser aprendida a partir de la experiencia, simplemente observando las transformaciones de los objetos en el mundo físico. Puedo aplanar una bola de arcilla y luego devolverla a su forma original. Puedo agregar 2 caramelos a los 3 que tenía y luego volver a quitarlos. Pero, primero, estas transformaciones son sucesivas, mientras que la reversibilidad adquiere su fuerza lógica del hecho de que podemos pensar la acción directa y la inversa de modo simultáneo. Es decir, no existe la reversibilidad en el mundo físico, solo en el discurso y en el pensamiento. Segundo, las transformaciones que puedo observar en el mundo son limitadas, pero la necesidad lógica es ilimitada, en tanto estipula que para toda transformación directa habrá siempre una inversa. Por ejemplo, el niño puede decir: no importa cuánto alargues la salchicha, siempre puedes volver a hacer la bolita. Tercero, las transformaciones físicas son hechos brutos y secuenciales que no explican la constitución de un plano de pensamiento lógico, necesario, normativo, de transformaciones posibles o virtuales. La apelación a una lógica de las acciones que mágicamente se interiorizan y se hacen reversibles a la Piaget no resuelve el enigma del origen de la lógica.
¿En qué aspecto de la experiencia entonces hay que rastrear el origen de la reversibilidad? En el de la interacción social en contextos institucionales. Este tipo de experiencia tiene características que la distinguen de otros, tales como la experiencia física o la experiencia social, entendida como una coordinación de puntos de vista. Un pago cancela exactamente la obligación creada por recibir un determinado bien. En un intercambio económico, la acción directa y la recíproca se implican mutuamente. La reversibilidad está incrustada en las instituciones de intercambio. Solo las instituciones explican el desdoblamiento en realidad y virtualidad. Pero ¿cómo dan forma exactamente las instituciones a la reversibilidad del pensamiento? ¿Por qué la experiencia institucional es la mejor candidata a explicar la reversibilidad lógica en lugar de otras alternativas, tales como los artefactos culturales, los valores, el lenguaje o la ideología? La respuesta rápida es que las instituciones habilitan ciertos actos de habla y ciertos juegos de lenguaje, cierta retórica, que facilita la internalización cognitiva de la normatividad social. Daremos más detalles sobre este proceso en el capítulo 6. Cuando razonamos intentando no cometer errores, los errores son los crímenes y pecados del razonamiento, adoptamos una actitud de autoconciencia y autovigilancia que revela que nos estamos sometiendo a las reglas normativas del razonamiento. Las reglas del razonamiento son así obligaciones normativas vinculantes para el individuo. El razonamiento en general requiere principios normativos de inferencia y el más adecuado es la reciprocidad normativa. Kitchener, 1991, páginas 425-426. Cuando las cuentas dan bien, cuando el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación coinciden, sentimos una satisfacción que podría describirse como un sentimiento de justicia y equilibrio. Las vivencias subjetivas de autovigilancia y de satisfacción frente al cumplimiento de la norma delatan el linaje de nuestro razonamiento lógico-matemático. Su origen debe rastrearse en las experiencias de intercambio y en instituciones que están organizadas de acuerdo a normas de justicia. Estas experiencias constituyen el caldo de cultivo de la lógica en general. La reciprocidad social que anima las instituciones de la cultura es el germen de la reversibilidad lógica. Exploraremos más en profundidad esta perspectiva en la segunda parte de este libro.